Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder compartir otra vez con vosotros el sábado por la mañana, el momento del sermón, y con todas aquellas personas que nos están escuchando, que algunos pues no puedo veros, pero encantado de que estéis al otro lado, que estéis con nosotros y que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Sabéis, siempre suelo empezar con algo que explica un poquito o que da alguna indicación de mí, ¿no? O de alguna cosa que me haya pasado, porque así nos ayuda a conocernos un poquito más o ayuda a que me conozcáis un poquito más. En este caso, os voy a hablar de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Sí, no voy a esconder mi edad, hace muchísimo tiempo. Fue cuando yo hice mi examen de selectividad. Para los que no conocéis, es el examen que da acceso o te da la nota de corte para entrar en la universidad, dependiendo se hace media con la nota de todo tu bachillerato. Así que estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años, mucho tiempo atrás. Y ya está, vamos a dejarlo aquí, que queda muy respetable y queda muy bien. La cuestión es que uno de los exámenes que más me preocupaba era el examen de historia del arte. Y es raro porque a mí iba a estudiar historia, tenía muy claro que era una de mis profesiones, que quería hacer eso, y la historia del arte estaba profundamente relacionada con ello y la había estudiado bien. El problema era que nuestro profesor, por diferentes motivos, se había quedado a mitad de temario. Así que llevábamos muy bien la mitad del temario, pero la otra mitad había dicho, bueno, y a partir de aquí os espabiláis, o sea, os buscáis la vida, ya sois mayorcitos y tenéis que aprender a estudiar porque esto en la universidad os será así, así que para la selectividad os tenéis que preparar vosotros. Y yo iba temblando porque pues no me había preparado muy bien el resto del temario, no sabía si lo había hecho bien, si no lo había hecho bien, y mis compañeros más o menos igual. Así que cuando nos sentamos, sacamos la hoja del sobre que nos dieron para ver el examen y nada más en la primera cara del examen había una obra de Manet, creo que es Manet o Monet, siempre los confundo, perdonadme, y más no recuerdo bien. Sé que era eso, Manet o Monet. Y yo no había llegado, es que no, sabía cómo se llamaba, no sabía nada más. Digo, voy a poner el nombre del autor, la fecha de cuando vivió y poca cosa más. Me inventaré el resto y explicaré alguna cosita así para no dejarlo todo en blanco, pero realmente no sabía que explicar y veía muy negro el futuro en ese examen. Hasta que me di cuenta que al otro lado de la hoja había una segunda opción para responder el examen. Te daban dos opciones, la opción A o la opción B. Y en la opción B estaba Santa María del Mar, que era un representante del gótico catalán, del estilo de arquitectura gótico catalán, que además me encantaba porque era una iglesia que yo visitaba muy a menudo porque me gustaba mucho su arquitectura, me gustaba mucho el silencio, la tranquilidad que en medio de Barcelona me daba. Así que para mí fue un descubrimiento y hubo como una especie de suspiro de alivio en toda la clase que estábamos ahí haciendo el examen porque la mayoría de nosotros habíamos dado ese temario, lo conocíamos un poquito y como mínimo podíamos responder más de lo que podíamos responder en la opción A. Nos habíamos quedado a mitad, ¿verdad? Y cuando algo te lo explican a mitad, tienes pocas posibilidades de responder. Ya no es solo eso, a veces si escoges a leer solo la mitad de ciertos libros o te quedas con la mitad de ciertas argumentaciones, te faltan cosas y es difícil establecer una teoría o un pensamiento en base a solo la mitad de las cosas que te han enseñado. Normalmente lo lógico sería estudiarlo todo, aceptarlo todo y una vez lo tienes todo, basar tu pensamiento y tus ideas en base a toda esa argumentación. Si volvemos en nuestro caso y lo que hoy intentamos hablar, que es relacionado con Jesús, con el Espíritu Santo y con nuestras creencias, si queremos hablar de ello y queremos predicar sobre ello, imaginaos que yo vuelvo atrás en el tiempo, acompañadme atrás en el tiempo, abrimos nuestras Biblias por el capítulo 15 de Marcos y vamos al capítulo 15, versículo 42, perdonad, vuelvo a repetir, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 42 y alguno más, ¿verdad? Dice así, y ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín, que también él estaba guardando el reino de Dios, y armándose de valor, entró a donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 46, él compró una pieza nueva de lino, lo descolgó, lo envolvió en el lienzo, lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra frente a la entrada
del sepulcro. Imaginaos la escena, ¿verdad? Yo he trabajado antes de ser pastor, he trabajado en el mundo del cine, me imagino esa escena muy peliculera como de final de película, ¿no? Va rodando la piedra poco a poco, una piedra más era pesada, era redonda, era grande, cerrando la cueva y cuando termina, ¡pum! Fundido a negro y fin de la película. Y te puedes quedar ahí. Es más, mucha gente necesita quedarse ahí, que la historia termine ahí, no continuar avanzando. Podemos hablar de lo que significa la cruz, podemos hablar de la figura de Jesús, podríamos hablar de lo que ha significado la figura de Jesús ayer y lo que significa hoy, pasar el sábado de fiesta y olvidarnos. Pero eso sería contar la historia a la mitad. Y todo el mundo ahora mismo estaréis pensando, evidentemente, la historia no termina ahí, pero para mucha gente la historia debe terminar ahí. Hablan de Jesús y te presentan a Jesús y aceptan a Jesús como un maestro moral, como un gran maestro, como un gran filósofo incluso, como un gran psicólogo, como alguien que es capaz de dar grandes lecciones de moral, grandes lecciones de vida. Podemos hablar incluso de ese Jesús revolucionario que lucha contra el sistema establecido, con aquellos que utilizan la religión para gobernar al pueblo. Y cómo Jesús se enfrenta a ellos volviendo a las raíces. Una tercera parte de la población mundial que cree en el Islam, que de Jesús fue un gran profeta, pero no les hables de nada más. Y por supuesto que creen que Jesús existió, pero para ellos es un profeta más hasta que luego llegó Mahoma. No, 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 no más, no más allá. Ahí está bien. Murió, nos ha dejado grandes cosas que han influenciado terriblemente, entenderme grandemente, en nuestra civilización occidental, pero ya está. La historia termina con esa roca cerrando la tumba. Es curioso, ¿verdad? Pero eso no puede ser así. Y yo siempre respondo lo mismo. No sé si conocéis algo que se llama el trilema de Lewis. Un dilema es cuando tienes dos opciones para resolver un problema, un trilema es cuando tienes tres opciones. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un gran erudito y que escribió bastantes libros sobre el cristianismo. Os recomiendo, por ejemplo, Mero Cristianismo, un gran libro. C.S. Lewis planteó este trilema en el cual analiza la figura de Jesús y dice que Jesús se pregunta a sí mismo y se plantea este trilema. ¿Era Jesús un loco? ¿Era Jesús un mentiroso o era realmente el Hijo de Dios? Y permitidme que esto lo resuma, otro día si queréis hablamos en profundidad de este trilema. Él plantea que era Jesús acaso un loco, pero evidentemente si todo el mundo, incluso los que no creen en más cosas, aceptan que Jesús era un gran erudito, un gran profesor, un gran maestro de la moral, entonces evidentemente no puede ser un loco porque su mensaje ha tenido influencia, ha calado en todos nosotros y es un mensaje coherente. Así que no es un loco. Es por lo tanto Jesús un mentiroso cuando afirma que es el Hijo de Dios. Y C.S. Lewis se pregunta y dice, es raro porque si quieres ganar notoriedad, quieres ganar poder y teniendo en cuenta cómo habían acabado los otros que se habían autoproclamado Mesías en el tiempo de Israel, no te lo proclamas hijo de Dios, porque o hijo de Dios en una sociedad teocrática y fundamentalista, lo más normal es que acabe pasando lo que le pasó a él, que acabe siendo asesinado. Porque no te aceptan, porque para ellos eres un hereje. Es como si yo ahora me plantara delante de los medios de comunicación y dijera que soy el hijo de Alá. Automáticamente no tardaría mucho en cualquier nihilista con una bomba plantarse en la puerta de mi casa y volarnos porque para ellos es así, es algo que no se puede tocar. Entonces Jesús era un mentiroso, es raro que dijera una mentira de este calibre jugándose la vida, porque ¿qué iba a ganar con ello? Había otras muchas mentiras que podían hacer que él viviera tranquilo y con las características que él tenía seguramente hubiese sido alguien seguido y escuchado, hubiese sido un rabí sin necesidad de jugarse la vida. Entonces, la única alternativa que le queda a C.S. Lewis es plantearse que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pero para eso hemos de avanzar un poquito más a cuando la roca se cerró sobre la puerta de la tumba. Hemos de avanzar al día siguiente.
Y hemos de ir a Juan, capítulo 20, versículo 15, porque pasan muchísimas cosas al día siguiente. Muchas, muchas cosas. Una de las personas que se acerca a esa tumba es María Magdalena. Y en el versículo 15, María Magdalena siente que hay alguien a su lado, levanta la cabeza y dice el versículo 15, es el mismo Jesús, que le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y le hace una pregunta, y fíjate, para mí es fundamental, la tengo subrayadísima en mi Biblia. Le hace una pregunta que va a definir todo y te va a definir a ti como cristiano. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Esta pregunta depende de cómo la respondas. Va a definir tu vida como cristiano, tu vida como creyente. María Magdalena está llorando a los pies de la tierra, a los pies de la tumba. Buscó a Jesús y hasta ahí todos estamos de acuerdo. Todos llegamos a esa tumba buscando a Jesús. Todos llegamos a esa tumba buscando a esa persona que ha transformado nuestra vida. La cuestión es a qué Jesús estás buscando. ¿Al Jesús vencido? ¿Al Jesús que estamos de acuerdo que es todo lo que hemos hablado antes, pero que al final acaba siendo traicionado por los suyos, no solo por Judas, entendedme, sino por todos los suyos, todos aquellos que en el Getsemaní lo abandonan, aquellos que se quedan dormidos, aquellos incluso que durante 3 años han estado con él y no han entendido nada, casi nada de lo que ha pasado? Buscas a ese Jesús que ha sido traicionado por todos los suyos, a ese Jesús que es torturado y juzgado por los hombres, llevado de un lado a otro durante una noche como una marioneta, sin capacidad de decidir por él mismo, sin imponerse, vencido, a ese Jesús que un poco más tarde es sacrificado en la cruz, ajusticiado en la cruz. Y cuidado, no penséis que estoy diciendo eh, ninguna tontería, porque si recordáis unas fechas famosas aquí en España durante la Semana Santa y ciertas procesiones, en la mayoría de pasos o en la mayoría de lugares donde se va a mostrar la figura de Jesús, se va a mostrar a Jesús como así, un Jesús traicionado, un Jesús vencido, un Jesús torturado, un Jesús humillado. Si, si Jesús es así, si solo buscas a ese Jesús, si solo adoras a ese Jesús tiene, genera una, unos discípulos muy característicos. Unos discípulos inconstantes, perdonadme que no me salía la palabra. Genera unos discípulos desunidos, genera unos discípulos perdidos, que no están todos juntos. Si os fijáis en Juan 20, versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ya no solo eso, o sea, están después de la muerte encerrados, ya no solo eso, ¿eh? Si vamos a Lucas 24, 19, encontraremos el famoso episodio de los discípulos que van a Emaús. Ellos le dicen en el versículo 18, en Lucas, versículo 24, versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas?
Explicadme vuestra visión, explicadme a qué Jesús seguíais, explicadme a qué Jesús visteis, qué es lo que os ha dejado dentro de vosotros. Y fijaos lo que dicen ellos, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Una percepción absolutamente limitada de quién era Jesús. Jesús era solo un profeta. Versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Es el fatalismo, es el final, no hay nada más. Lo ajusticiaron porque nuestros gobernantes no lo querían, porque nosotros esperábamos otra cosa, luego lo hablaremos, pero nosotros esperábamos algo y de repente nos lo ajustician y nos lo matan. Nuestros gobernantes y los otros. Pero nosotros, ¿qué esperábamos? Versículo 21. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Es una lamentación, ¿verdad? Yo he escuchado algo de un tercer día, pero aquí no ha pasado nada. Y aquí estamos todos. Nos volvemos al pueblo porque, ¿qué vamos a hacer si ya se ha terminado toda la aventura? Aún así, nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Una incredulidad absoluta sobre lo que estaba pasando. Porque solo tienen una visión absolutamente limitada, porque al Jesús que han buscado, el Jesús que buscaron toda su vida, era un Jesús que acaba ajusticiado en la cruz. Genera unos discípulos, como hemos dicho, también temerosos. Temerosos. Vamos a Juan otra vez, a Juan 20, versículo 19. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, unos discípulos temerosos, encerrados, vamos a hablar después, a un mundo que les pueda hacer daño, temerosos de un mundo que les pueda justiciar como a su maestro, que si él no ha podido defenderse, si él, que era alguien increíble, que era un gran profeta, no ha podido defenderse y ha sido ajusticiado, ¿qué nos pasará a nosotros que somos simples pescadores, simples discípulos que lo seguíamos? Genera unos discípulos encerrados, inconstantes, desunidos, perdidos, temerosos y encerrados. Juan 20, 26, ya lo hemos leído antes, pero de nuevo, fijaos después, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, aún estaban cerrados ahí dentro, escondidos dentro, por miedo. No saben qué hacer, Jesús ya se les ha aparecido y aún así no se atreven aún a hacerlo. Siguen fijándose en ese Jesús, aún no llegan a creerse del todo lo que está pasando y aún siguen escuchando, viendo, pensando y creyendo en ese Jesús que buscaron y que terminó en la cruz. Lo curioso es que esos discípulos, si son así, si solo se fijan en ese Jesús, van a generar una iglesia. Y cuando hablo de discípulos, no hablo solo de los de aquella época, sino los de esta. Si tú eres un discípulo de ese tipo, vas a generar una iglesia que esté desunida y perdida, temerosa del día final y los juicios que puedan pasar en esos días, de todos los acontecimientos que vayan a pasar en esos días, temeroso porque, ay, ¿qué pasará? Ay, temerosa de que se le haga daño, de hablar claro, de que se te rían. Hablar daño a veces no es solo físico, es de que se te rían y te hieran espiritualmente, te hieran emocionalmente. Mira, este insensato, fíjate en lo que cree, en un Jesús que ha resucitado. ¿Dónde vas, hombre? Generar una iglesia además encerrada en sí misma, que está muy contenta mientras comparte consigo misma todo lo que tiene que decir. Oh, qué bien estamos aquí dentro, todos cantando, todos compartiendo, pero que en ningún momento compartirá las buenas nuevas, o si lo hace serán cuentagotas, que en ningún momento saldrá a hablar en todo momento de lo que cree y de lo que siente, que vivirá solo para ella y pensará solo en ella.
Me sorprendí este martes cuando iba a Madrid, tenía que trabajar en Madrid, me invitaron a unas charlas, tenía que ir de trabajo y me encontré en el tren, hablábamos en el tren con una persona que trabaja también para nosotros en una empresa externa. Y después comimos juntos, después de las charlas, después de la formación, después de todo, y de la presentación que nos hicieron, estuvimos comiendo juntos y luego en el tren de vuelta, después de comer y de ahí está, empezó a preguntarme. Y me di cuenta que aún no había sido capaz de compartir con él todo lo que creo. Y por un momento pensaba que estaba bien. Ah, no, mira, no le he agobiado. Pero es que no es eso, está trabajando con nosotros, nos conoce a los adventistas. Y aún después empezamos a trabajar con ellos en enero, aún no había sido capaz de explicarle realmente en qué creemos, en qué creo y sobre lo que vivo. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿Qué clase de iglesia estoy creando? Se debe de predicar en todo momento y estuvimos todo el viaje de vuelta, estuvimos durante la comida, todo el rato que pudimos, estuvimos hablando y le estuve explicando quién era Jesús para mí. Y él aceptaba, como he dicho antes, lo mismo que yo os decía, ¿verdad? No, Jesús fue una gran persona, tuvo un gran pensamiento, influenció mucho a la sociedad y dije, no, Jesús es mucho más que eso. Y le quise explicar a quién estoy buscando yo. ¿A qué le respondería yo y qué me gustaría responderle cuando Jesús venga y me diga a quién has buscado toda tu vida? Y yo quiero responderle a Jesús, no el que terminó su historia con la roca rodando sobre la tumba, sino a Jesús el resucitado. Al Jesús que resucitó de los muertos, venció a la muerte y está hoy en el cielo con su Padre intercediendo por nosotros. Busco a ese Jesús que venciendo a la muerte me da la esperanza de que yo también en algún momento podré vencerla gracias a Él. Busco al Jesús resucitado, el Maestro que va a prepararnos a todos para seguir predicando la palabra para que todo el mundo lo conozca. Busco a Jesús el resucitado, el sacerdote que a partir del momento en que resucitó iba a empezar la misión, el trabajo, la tarea de interceder por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Juan 20:17, Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a subir a mi Padre. Tengo que hacer muchas cosas, pero sobre todo encontrarme con Él y empezar a hablar y empezar a explicar todas y cada una de las cosas que vamos a perdonar. Todas aquellas cosas que por las que he pagado para que tú puedas tener esperanza, para que tú puedas tener algo tan increíble como es la vida eterna. Porque ese Jesús, así, si lo ves así, si buscas al Jesús resucitado, ese Jesús genera unos discípulos que reciben el Espíritu Santo, como lo recibieron los discípulos el día de Pentecostés. Son discípulos, genera discípulos preparados. Apacienta mis ovejas, síguelas, guíalas, capacítalas, prepáralas y predicad el Evangelio. Genera discípulos que son valientes. Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y los discípulos y Pedro mismo dice, vamos allá. Nos da igual, porque cuando reciben el Espíritu Santo salen delante de toda la gente y a pesar de que les llaman borrachos y les llaman de todo, él dice, no, compañeros, no. Os voy a hablar de a quién he encontrado, a quién he buscado y a quién he hallado. He hallado al Jesús resucitado, al Hijo de Dios, no al Jesús simplemente hombre, sino al Jesús que fue plenamente hombre, que era plenamente Dios y que ahora está en el cielo y que me da todas estas cosas. Y esos tipos de discípulos, esos discípulos en aquel tiempo y en este tiempo generan una iglesia que está unida en espíritu, una iglesia con propósito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 44 al 46. Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 46. Buscadlo en vuestras Biblias, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos. Nada nos puede separar, ni una pandemia. Buscaremos los medios que sean necesarios y seguiremos juntos hasta que podamos volvernos a reunir. Y por eso tenemos el Zoom y otras herramientas que hemos utilizado.
Perdonad que hable tan rápido. Todos los que habían creído, versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, compartían todo, y no estamos hablando solo de cosas materiales, hermanos, estamos hablando de todo, todo. No dejamos nada, nada. Lo compartimos todo por amor y nos damos todo por amor. No nos guardamos nada para nosotros. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Nos preocupamos de cada uno. Hay mucha gente que lo lleva esto al radicalismo. Yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que cuides a todas aquellas personas que lo necesitan, y cuando alguien necesita ayuda, dásela, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea simplemente anímica. Versículo 46, y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, no el sábado, hermanos, cada día al templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, porque el Jesús resucitado, el Jesús que vivía en sus corazones, había generado unos discípulos tremendamente especiales que enseñan una iglesia abierta, una iglesia que crece. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Una iglesia que es un remanente fiel que durará hasta su segunda venida. Hermanos, ¿a quién buscas? ¿A quién buscáis? Hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, ¿a quién buscas? ¿Qué tipo de discípulo quieres ser? Porque según el Jesús al que busques, si es que buscas a Jesús, hay gente que dirá, ni siquiera busca a Jesús, busca otras cosas, pero si buscas a Jesús y buscas al Jesús resucitado, serás de una forma o de otra. Y según qué discípulo seas, formarás una iglesia u otra. Una iglesia que se mira al ombligo y que solo está preocupada por ella misma, o una iglesia que cumple su misión, que esparce el Evangelio y prepara, no asusta, con la segunda venida. Te animo a ello, te animo a que busques, te animo a que encuentres, te animo a que tengas una experiencia personal con ese Jesús resucitado. Y que cuando Él venga, como lo has estado buscando toda tu vida, lo reconozcas con alegría en tu corazón, no con miedo, para poder vivir todos juntos, hermanos, porque os quiero ver allí, en el reino de los cielos, con Él por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga, que podamos cumplir este deseo, vivir esta esperanza que la tenemos y estar todos juntos con Él para siempre. Amén.